Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 1, segunda parte. Voz en off, Miguel Yegros. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 1. Un 10% de la población nace homosexual. Hace casi 70 años, entre 1948 y 1950, Alfred Kinsey, un biólogo y zoólogo norteamericano, publicó 2 libros sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres en conjunto. El informe Kinsey, donde defendió que todos los comportamientos sexuales que se consideraban desviados son normales, mientras que propuso que el ser exclusivamente heterosexual es anormal y un producto del condicionamiento social. Inspirado en la teoría de Sigmund Freud, de que todas las neurosis son producto de la represión sexual. Este estudio fue financiado por la Fundación Rockefeller, lo cual puede constatarse en este resumen de una revista indexada. El informe Kinsey es un hito clave, ya que de él se desprendió el mito de que un 10% de la población nace homosexual y se formó una nueva minoría discriminada. Dejó de ser un grupo que practica la sodomía para ser una nueva categoría social. También desarrolló la famosa escala Kinsey, que pretende demostrar que todas las personas tienen un cierto grado de bisexualidad. De Kinsey parte la teoría de la heteronorma, es decir, que ser heterosexual solo es una norma social opresiva de la libertad. Este informe clave, por justificar la normalización de la homosexualidad, es totalmente inválido desde el inicio, ya que Kinsey no quiso hacer un muestreo aleatorio, que es lo que corresponde para que represente a la población en su conjunto, y por el hecho de que se trabajó con unidades sociales donde todos estaban obligados a responder. Ver Anexo 1. Estas unidades sociales no eran otra cosa que prostíbulos, seminarios de sexualidad donde habían acudido para tener respuestas a sus problemas sexuales, o líderes de grupos homosexuales o incluso criminales. Se entrevistó a 6.300 varones y 5.940 mujeres, entre pedófilos expresamente pagados para ello, mujeres víctimas de abuso sexual de sus padres, convictos y exconvictos por abuso sexual, hombres prostitutos, etc. Con esta muestra totalmente adulterada y que no representaba a la población total, Kinsey concluyó que 1 de cada 3 norteamericanos había tenido un orgasmo homosexual durante la adolescencia, que el 13% sintieron homosexuales sin llevarlo a cabo, que el 25% mantuvieron relaciones homosexuales en su época adulta, que el 10%
fue homosexual durante 3 años al menos de su vida y que el 4% era homosexual durante toda su vida. La entrevista más larga duró 17 horas y de ella los siguientes resultados. Se realizó a un hombre de 63 años que había guardado un registro detallado de su vida sexual. Este sujeto refirió, entre otros hechos, 600 relaciones homosexuales con niños, 200 relaciones heterosexuales con niñas, relaciones con diferentes animales y elaboradas técnicas de masturbación. Su primer contacto heterosexual había sido con su abuela y el primero homosexual con su padre. Afirmó ser capaz de masturbarse hasta eyacular en 10 segundos, desde un estado de placidez y, ante la incredulidad de los entrevistadores, lo demostró. Este es el tipo de testimonios que pretendía reflejar la realidad de toda una sociedad. Los colaboradores más cercanos de Kimsey también confirmaron que el propio Kimsey era un zoofílico y pederasta. Otra prueba de la gran mentira del informe Kimsey está en el documental The Kimsey Cover-Up, donde una anciana con seudónimo Esther White relata que Kimsey pagó a su abuelo pederasta que abusaba de ella desde temprana edad para formar parte de la muestra. El papel de su abuelo en el estudio consistía en demostrar que los niños son sexuales desde la primera infancia. Por lo tanto, lo que hacía era estimularla sexualmente para contar el número de orgasmos en un día de una niña pequeña. Lo mismo hizo con otros 2000 niños, con resultados de hasta 26 orgasmos en un día. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.